¿Qué tal si el éxito en las citas no fuera cosa de suerte, sino más bien una habilidad que se puede aprender como cualquier otra? Bueno, pues esa es la idea, un poco controversial, de un libro muy influyente de por ahí de los 2000. Hoy vamos a desmenuzar la filosofía de David D'Angelo y su famoso método Dobla tus citas. La premisa del libro es, la verdad, bastante atrevida. El éxito en las relaciones es una destreza, no es algo con lo que se nace. El autor sostiene que, así como uno aprende a tocar un instrumento, también se puede aprender a seducir. Y ojo, esta idea no es solo teoría, ¿eh? Nace de su propia experiencia, que por cierto fue bastante frustrante. Para poder entender su método, primero hay que conocer el problema que lo inició todo, una situación que él mismo bautizó como la maldición del encanto, y que fue lo que lo empujó a buscar un cambio de raíz. Antes de crear todo su sistema, el autor se veía a sí mismo como el clásico chico bueno. Ya saben, era tímido, de apariencia común y corriente, y según él, su éxito con las mujeres era, en el mejor de los casos, mediocre. Sentía que era predecible, siempre confiable, pero no de la forma en que él quería. Y esta frase lo dice todo. Para él, que le dijeran encantador era una sentencia. No lo sentía como un cumplido, para nada, sino como la prueba de que lo veían de forma platónica, algo que detestaba porque lo dejaba atrapado en un papel que no quería jugar. Aquí está la mera esencia de su frustración. Se había convertido en el consejero sentimental, el paño de lágrimas, la persona que escuchaba todos los detalles de los romances de ellas, pero con otros hombres. Era el amigo perfecto, pero nunca el interés romántico. Y esta ironía fue el motor que lo hizo buscar una solución. Totalmente frustrado y ya harto de la situación, decidió que tenía que haber otra forma de hacer las cosas. Y esto lo llevó a su primer gran descubrimiento, un cambio total en su manera de pensar al que llamó el cambio de paradigma. El autor partió de esta pregunta, que es fundamental. Se dio cuenta de que su manera de ver las cosas, muy lógica y directa, pues chocaba una y otra vez con una realidad que nomás no entendía. Notó que hombres y mujeres parecían funcionar en frecuencias psicológicas totalmente distintas. Para explicar estas diferencias, y bueno, quizás simplificando un poco, el autor compara intereses típicos. Los hombres, dice, se inclinan por los deportes y la competencia, mientras que las mujeres, según él, prefieren el cotilleo o las novelas románticas. Lo importante aquí no es juzgar, sino aceptar que lo que motiva a cada uno puede ser muy diferente. Así que el punto crucial es este. Su primer gran cambio de mentalidad se puede resumir en una idea súper simple, pero vaya que poderosa. Hay que dejar de proyectar los propios deseos y la propia lógica. En lugar de eso, la tarea es averiguar qué es lo que ellas realmente quieren, incluso si, desde una perspectiva masculina, no tiene ni pies ni cabeza. Esta frase captura a la perfección su nuevo enfoque, mucho más práctico. Le dejó de importar si lo que hacía tenía sentido para él. La única pregunta que valía la pena era, ¿funciona o no funciona? Este cambio de chip, de la lógica a los resultados, fue la clave para entender todo de una nueva manera. Pero este cambio de paradigma no se quedó en la teoría, ¿eh? Fue la base sobre la que construyó un método completo. Vamos a ver de qué va este sistema. Esta nueva forma de pensar no fue una simple revelación de un día. Se convirtió en la piedra angular de todo su sistema. Se pasó años investigando sobre psicología, lenguaje corporal y patrones de persuasión para poder crear un método que cualquiera pudiera replicar. El sistema que desarrolló es súper completo. No se trata solo de un par de truquitos, sino de un enfoque total que cubre todos los aspectos de la interacción, desde la mentalidad interna hasta las acciones más pequeñas y concretas. El método se enfoca en cosas muy específicas y prácticas. Por ejemplo, enseña cómo desarrollar una personalidad irresistible, a usar el humor como una herramienta de atracción, a dominar el lenguaje no verbal e incluso a interpretar las famosas señales contradictorias. Pero a ver, de nada sirve tener la mejor teoría del mundo si no se pone en práctica. Y esto nos lleva al último componente que, según el autor, es el más importante de todos, la práctica. Para D'Angelo, este punto no es negociable. Uno puede leerse su libro y entender todos los conceptos a la perfección, pero si no sale al mundo real a aplicarlos, todo fue para nada. El conocimiento sin acción es simplemente entretenimiento. La analogía que usa el autor es buenísima. Dice que aprender a seducir es igualito que aprender a tocar la guitarra. Primero, uno se avienta a la teoría. Luego a practicar y practicar sin parar, aunque al principio suene fatal, ¿no? Después se regresa a los libros para pulir la técnica y de vuelta a la práctica hasta que de plano los movimientos salgan solos, ya en automático. ¿Y cuántas pastillas mágicas o atajos hay para lograr esto? Según el autor, exactamente 0. No hay trucos que puedan reemplazar el esfuerzo, la constancia y el trabajo duro. Él insiste en que si de verdad se quiere ver un cambio, hay que estar dispuesto a invertirle tiempo y energía.
Y con esto volvemos a la pregunta del principio. Si el éxito en las relaciones no es un misterio indescifrable, sino una habilidad, ¿eso significa que cualquiera, con la dedicación necesaria, podría llegar a dominarla? La obra de De Angelo responde con un sí rotundo. La pregunta final entonces se queda en el aire.